Hoy vamos a hablaros de la Kodak Vision 3. La Kodak Vision 3 es una película de cine desarrollada por Kodak que se puede emplear en cámaras de Super 8, en cámaras de 35 milímetros de paso universal de las de cine, etc. Esa es una película que realmente, como os digo, es película pensada para cine. De hecho, rodajes como Interstellar o Star Wars, Casino Royale, se han realizado todos con esta película. Kodak además le está dando bastante promoción. Si investigáis en su página web encontraréis bastante referencia a qué películas se han rodado con este tipo de película. La gracia es que en el mundo fotográfico esto ha cogido también mucha popularidad, porque no deja de ser la película de cine, como sabemos, tiene un paso universal de 35 milímetros, en el cual esto lo podemos emplear también en cámaras de las de toda la vida, como las que conocemos desde siempre. Esta película, como os digo, ha cogido mucha popularidad en los últimos años gracias a la película CineStill. El gran problema de la Kodak Vision 3 es que el revelado no se hace en C41 como se ha hecho los procesos normales como la Color Plus o la Portra o la Ektar. Es decir, no es una película que revelemos en proceso C41, que es un proceso estandarizado, ni tampoco N6, que sería el proceso de diapositiva. Eso requiere de un proceso propio que se llama ECN2. El ECN2 es un proceso mucho más difícil, mucho más laborioso, costoso y que en general no lo ofrece prácticamente ningún laboratorio que haga fotografía. El único uso es dentro de laboratorios de cine, pero claro, un laboratorio de cine está acostumbrado a revelar una lata completa de estas, no quieren revelaros un solo rollo, con lo cual son bastante difíciles de encontrar. Bueno, este revelado en ECN2 ocurre porque esta película es más gruesa que las habituales. A la hora de... está pensada para ser disparada dentro de una cámara de cine que va girando la película a bastante velocidad, mucha más que la que haríamos en el arrastre de una cámara habitual de 35 milímetros. Para esto, para que no se rompa la película con ese movimiento tan rápido, tiene una capa de protección por encima que se llama REMJet. El REMJet es el proceso que digamos que hace que haya que revelarla en ECN2. Es solo una capa de protección realmente que tiene, que hace que si la revelamos en C41, pues los químicos se van a fastidiar, la maquinaria se va a estropear y el resultado no va a ser el mejor. La CineStill lo que es Kodak Vision 3, que está procesada de tal manera que el REMJet se elimine, con lo cual podemos revelarlo en C41, es cierto, pero el resultado no va a ser más que el de una película de C41 normal, digamos. Si lo que tenemos es la película de cine, la Vision 3, revelada en ECN2, que es el proceso nativo, digamos, que tiene, lo que vamos a obtener no va a ser un resultado como el que tendríamos al revelar una Color Plus o una Ektar, va a ser un resultado igual que el que si hubiéramos disparado un fotograma de Interstellar, salvaguardando nuestra condición de fotógrafos y el talento que tengamos, desde luego. La gama de películas de Vision 3 comprende 4 películas de color. Luego hay otra que tenemos aquí aparte que digamos que está un poco diferente, se trata de la Eastman XX, que es de blanco y negro. Ahora os hablamos un poco de ella. Pero bueno, la gracia es, la Kodak Vision 3 se fabrica con 4 sensibilidades distintas: 50D, 250D, 500T y 200T, ¿vale? La diferencia entre la D y la T es que unas están calibradas para ser disparadas bajo la luz del día y otras bajo luz de tungsteno. Esto tiene mucho sentido en los rodajes de película. En interior lo que tendríamos sería una película que nos va a dar como las dominantes de color ya corregidas. Pero claro, la 50D, yo os digo, es ISO 50 para ser disparada bajo la luz del día. La 250D, la tenemos por aquí. La 250D, que no la tengo ahora mismo en lata, sería la que se hace para ser disparada a ISO 250 y luz de día. Si tuviéramos que hacer una analogía, podríamos decir que la 50D es algo parecido a la Ektar 100, digamos, aunque con unos tonos un poco diferentes. La Ektar tiene fama de tener unos tonos fríos, digamos. La 50D sería como algo más neutro. La 250D podríamos decir que es un punto intermedio a lo mejor entre la Color Plus, que es una película básica, y la Portra 160. No estoy diciendo con esto que la película sea básica, quiero decir como el rango al que está dirigido, digamos. Luego tendríamos la 200T y la 500T. Estas dos películas serían películas de mayor sensibilidad. La 200T, igual que con la 250D, sería algo un poco entre la Color Plus 200 y la Portra 400, digamos, aunque lo mismo, con intención de dar unos tonos neutros a la hora de ser disparada en interiores. Y la 500T, si tenemos que buscar una analogía, tendría que ser ya con el Portra 800, porque está realmente pensada para tener bastante sensibilidad. Entonces es bastante fácil el dispararla un poco más, a 640, incluso apurándolo mucho a 800 realmente.
Quiero decir que tiene un poco más de sensibilidad que 400, entonces está más pensada como para interiores no tan bien iluminados, digamos, ¿vale? Estas dos películas, sin embargo, como os digo, están calibradas para luz de tungsteno. Vaya, significa eso que no las podemos disparar bajo la luz de día. Realmente sí, hay unos filtros correctores que son estos. Normalmente aparecen marcados como los de Kodak son Kodak Rotten 85A, creo, 85B, no me acuerdo ahora del número. Pero aparecen todos marcados con una designación. Si buscáis en internet filtro de corrección de tungsteno o Tungsten Correction Filter o cualquier historia encontraréis la designación. Nosotros los que tenemos son estos aparte, que son los 85A, y estos se utilizan para poder disparar la película de luz de tungsteno bajo la luz del día. Así evitamos el sacarlas, bueno, se puede luego corregir en Photoshop, pero es verdad que luego el resultado no va a ser nunca el mismo ni por asomo. Es decir, el filtro este lo que nos hace es como corregirnos esa dominante de un color diferente que saldría a la hora de disparar una película calibrada para luz de interior en exteriores. Luego, aparte de esto, tendríamos la Eastman XX. La Eastman XX, digo que es un punto aparte porque realmente es película es película de blanco y negro. La sensibilidad es de 250 al dispararla en exterior o de 200 al dispararla en interior. Al hablar de, quiero decir, bajo luz de tungsteno o luz de sol, digamos. La diferencia entre esta película es que realmente esta no tiene todo este tema que os he contado del ramjet, ni necesita, digamos, un revelado aparte. De hecho, se puede revelar con los químicos comunes de blanco y negro, pero el resultado que da es muy, muy impresionante. De hecho, las escenas que veis en Casino Royale, en que está disparada en blanco y negro, como al principio de la película, todo eso está disparado con esta película. Tiene como una tolerancia, ya os digo, en cuanto a luces y sombras bastante importante, y la gran ventaja que tiene si nos gusta el blanco y negro es que nos va a dar un resultado, pues eso, muy cinematográfico realmente. Si queréis adquirir estas películas, las Vision 3, lo vais a tener bastante difícil porque Kodak las suministra en latas y además bastante caras. Nosotros lo que hacemos es, luego tendríais, digamos, que reenvasarlas en el cuarto oscuro. Tenemos como la película reenvasada en todos los formatos, intentamos mantenerla en stock. Y luego, aparte, lo más importante es que ofrecemos el revelado en ECN2, que como os digo es la forma correcta de extraer el potencial. Mucha gente ha venido a la tienda y nos dice, bueno, pero eso es lo mismo que la CineStill. No, porque realmente, como os digo, la CineStill le quita esa capa de protección, ese ramjet, y se revela en C41, con lo cual tenemos una película de C41. Nosotros lo que tenemos es película de cine, tal cual, sin manipularla, reenvasada y luego revelada en el ECN2, que es el proceso de cine. Al hacer esto, precisamente lo que vamos a obtener es todo el potencial que podríamos extraer a la hora de hacer algo como, pues eso, sacar un fotograma de Interstellar, básicamente, con una cámara que tengamos por casa de las de toda la vida.